Hola a todos, buenas noches. La vez pasada había quedado con ustedes que les iba yo a compartir un video sobre los errores de la humanidad. Yo lo realicé, pero en el momento de compartirlo en el canal, por haber tocado algunas palabras que son prohibidas para nuestra plataforma, me lo anularon. Estuve intentando compartirlo de varias formas, pero no se pudo. En verdad que no se pudo. Y base a eso, hoy vamos a leer un poquito de la conciencia, para que a partir de este punto puedan ir ustedes poco a poco al origen de cuál es el problema de la inconsciencia del ser humano. Y vamos a ver de dónde proviene la conciencia. Vamos a tocar el conocimiento luz, un conocimiento que no se nos había dado, y vamos a tocar un poco qué es lo que significa. Voy a tratar que sea lo más corto que sea posible para que se pueda digerir. Bien, dice, el espíritu de la conciencia es el conocimiento anterior del mensaje y de su interpretación. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? La conciencia se supone que tienen la idea, o se tenía la idea, de que era el grillito cantor que nos estaba aquí hablando, o que era el angelito y el demonio, y no es así. La conciencia es una esencia que todas las personas traemos desde nuestro origen. Por lo tanto, esa esencia tiene un origen. Ese origen, pues simplemente es el conocimiento anterior. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Tengo que acomodar un poquito para que pueda yo usar las manos. Me encanta expresarme con las manos. Pues bien, dice, el espíritu de la conciencia es el conocimiento anterior del mensaje y su interpretación. Vamos a traerlo un poquito a reflexionar. ¿Cómo que es el espíritu de la conciencia del conocimiento anterior del mensaje y de su interpretación? Vamos a poner un ejemplo. Si yo puedo decirles a ustedes que conocen una planta, una flor, que traen a la mente una hoja. Esa hoja puede ser redonda, tiene un color verde, tiene ciertas características. La flor sale de ahí, de un tallo que tiene una ramificación hermosa de color. Y si ustedes se han puesto a pensar de dónde ha salido toda esa hermosura, toda esa inteligencia, ¿a quién le dijo a esa planta que diera una hoja de cierto tamaño, de cierto color, con características? ¿Quién le dijo a esa planta que diera esa flor hermosa, que tiene un aroma peculiar, que no es igual a las demás? Pues ese espíritu, esa inteligencia que tiene esa planta, refleja el espíritu de la conciencia de un conocimiento anterior. Alguien tuvo que haber creado esa planta para que pudiera ser majestuosa ante nuestros ojos, para que nosotros pudiéramos olerlos y llenarnos de ese aroma. Esa imagen, ese sentir que ustedes se ponen a pensar, ¿quién hizo esa planta? Cómo el sol está desde aquí, yo lo veo tan grande, tan inmenso, y con tanto calor que últimamente está haciendo. ¿Quién le dio ese color? Científicamente a lo mejor muchos se los van a explicar, pero realmente pensando tú con tu propia inteligencia, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Eso es el espíritu de tener la conciencia, de que tú te haces consciente de las cosas que existen y te rodean. Pero si yo te dijera que esa conciencia la traes dentro de ti, que esa conciencia se manifiesta aquí a través del alma, que fue puesta en ese origen, entonces el pensamiento de mi conciencia está aquí, en mi corazón. Se manifiesta a través de la vocecita interna que manifiesta mi alma. Por lo tanto, todo aquello que yo haga
en cierto momento voy a sentir que no es lo correcto. Al sentir que no es lo correcto, entonces tengo que observar de dónde viene ese conocimiento. Ahí está esa esencia de la conciencia, ese espíritu de la conciencia. Si ya lograste identificar por fin cómo se siente el espíritu de la conciencia manifestada en mí, pero también en una planta, pero también en un animal, pero también en el agua, pero también en el aire, pero el sol, en el fuego, en la tierra, en el agua, en donde tú puedas ver, ahí se manifiesta este conocimiento del Padre. ¿Y por qué del Padre? Acuérdense que yo lo manejo como la rama de la inteligencia de las leyes del Padre. Por lo tanto, todo este conocimiento anterior del mensaje y de su interpretación, tan solo una hoja, una planta, una maceta, me está trayendo un mensaje, que alguien la hizo, que con ella contrae y trae toda esa esencia de purificación, de amor, pero también con ella tiene todas las leyes. Por lo tanto, entre esa planta y yo, tenemos y nos manifestamos casi igual. A la única diferencia que yo soy consciente, que tengo un espíritu, que puedo evolucionar, la planta no. La planta tiene una conciencia y una ley que responde a reproducirse, a sembrarse, a reproducirse, a crecer, a reproducirse, a expandirse con la gran belleza, a tirar sus semillas y a volver a morir para volver a crecer. Tiene un ciclo. Nosotros tenemos una continuidad. Por lo tanto, mi conciencia la voy a estar creando a partir de todas mis reencarnaciones. ¿Por qué a partir de todas mis reencarnaciones? Una cosa es que tenga yo la conciencia del Padre en mí, que la representa, bueno, que está en mi alma, y otra cosa que el alma de Patricia la ayude a crecer con su conciencia. Mi conciencia es hacerme consciente que hay cosas en mi vida que no puedo hacer y otras cosas que sí puedo hacer. Por lo tanto, tomo de la mano a mi ley del libre albedrío y empiezo a accionar adentro del verbo con mi vida, tomando y desarrollando mi conciencia. Una cosa es tener la conciencia universal, que mi espíritu se manifiesta y se mueve y con ella todo mi cuerpo, y otra cosa es que yo como un ser independiente tenga yo que hacer crecer mi conciencia para poder tener esa sabiduría como Dios interno, bueno, como Dios hecho por sí mismo. Seguimos leyendo. Dice: el espíritu de la conciencia es el conocimiento anterior del mensaje y de su interpretación, que es la parte que reflexionamos y ahora comprendemos y comprendemos. Al tiempo final del que monta el caballo blanco. ¿Quién es el que monta el caballo blanco? Aquí nos está refiriendo de un caballo blanco. Es una simbología que se representa los 72 billones de células que representan mi cuerpo y que son luces. Pero a partir de esa luz que yo la voy a manifestar, transformando y transmutando mi pensamiento, mi accionar, cuidando mis 5 sentidos y grabando cosas hermosas en mis logosoles, entonces todo este ser blanco representa al caballo blanco. ¿Quién es el que monta? Mi espíritu. Mi espíritu es el que lleva la experiencia a través de la inteligencia de mi alma. Continuamos. Y el que monta tiene un arco. El arco representa esa parte donde yo puedo brincar. O sea, ¿se acuerdan del salto cuántico? Que en el momento que yo me hago consciente, ¡pum!, me libero. Y esto se aplica mucho en las terapias, de que cuando tú te haces consciente de que, vamos a ver, un ejemplo para que me logren comprender. No me gusta el agua y entonces tengo que tomar el agua a fuerza,
pero a mí no me gusta. Pero resulta que mi mamá se estaba ahogando con el agua y yo vi cuando ella se estaba ahogando con el agua, cuando tenía yo 3 años. Entonces la experiencia a mí me quedó grabada. Por lo tanto, tengo un rechazo con el agua. Voy creciendo, a mí se me olvida esta acción, pero dentro de mí lo tengo ya memorizado. Por lo tanto, en el transcurso de mi vida voy a seguir rechazando el agua. Lógico que mi piel lo va a sentir, mi cuerpo también, mis órganos también, y cuando voy al médico, el médico me dice es que usted tiene una fuerte deshidratación, que no bárbara. Entonces yo ahí me tengo que hacerme consciente el por qué no digiero el agua, por qué rechazo el agua. Si hay alguien que me ayude a comprender qué es lo que está pasando con esta acción, entonces yo me daré cuenta que en mí quedó grabado esa imagen de que mi madre se estaba ahogando con el agua y yo inconscientemente rechazo el agua para yo no ahogarme con el agua. Por lo tanto, en el momento que yo me hago consciente que a lo mejor mi madre en ese momento quería hablar y tomó agua y se atragantó con el agua y que yo debo de tener cuidado y respeto cuando esté ingiriendo agua. En ese momento yo me hago consciente y entonces asumo que mi cuerpo es casi un 90% de agua y que tengo que estar hidratándolo. Esto me va a dar a llevarme un salto cuántico. El salto cuántico es aquel que yo me hago consciente y doy un brinco para tener sanidad a mi cuerpo. Esto es un pequeño ejemplo para que logren comprender. Bueno, continuamos. Y le fue dado una corona. ¿Qué es una corona? Acuérdense que debemos de tener una mente llena de conocimientos, no de ideologías. Conocimiento es que tú te puedas comprender y explicarte y reflexionar más que comprender y explicarte. Que tú puedas reflexionar el por qué el agua tiene un sabor como apestoso. O que tengas que ver por qué el maíz ahora ya no lo puedes sembrar. O por qué tengas que pensar por qué el azúcar te hace daño. Eso te hace reflexionar. En el momento que tú reflexionas, eso te va a llevar a tener sabiduría mental. Te estás llenando de un conocimiento, no más de ideologías. Ideologías te ayudan a tener dinero, pero un conocimiento te ayuda a crecer espiritualmente y a ser más sabio. Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién? La conciencia. En el momento que tú tienes conciencia de las acciones que tú estás viviendo, entonces no es que venzas, solamente vas a ir a vencer a la ignorancia que estabas viviendo como persona. Desde ahí transformas esto. Y esto viene reflejado en el Apocalipsis. A ver, aquí dice, el que me envió con poder del pensamiento anterior, aquí está hablando de alguien. ¿De quién? Del Padre. Así como el Padre se hizo a sí mismo, nosotros también nos tenemos que hacer a nosotros mismos para tener esto. La conciencia tiene un poder. ¿Cuál es ese poder? El pensamiento anterior. Esto va a ayudar a transformar al ser humano. ¿Y por qué se los estoy leyendo así resumido y en corto? Porque es importante que nosotros aprendamos a discernir y a reflexionar. Que no nos vayamos con todo un conocimiento que a lo mejor no lo entendemos y que está manipulado. Esa es la parte. Bueno, ahora podemos ver que con esto que yo les acabo de comentar, podemos hablar de la conciencia humana. La conciencia humana no las han manejado con una C solamente, con ciencia. La ciencia es todo aquello que puedes comprobar. En el momento que tú compruebas, entonces te haces consciente de las cosas o acciones que se están generando.
más la conciencia con ese C, que significa que es ese ser que es consciente. Entonces aquí hay una gran diferencia. Podemos observar que el ser humano tiene una conciencia. Esa conciencia está basada en la ideología. En lo que yo lo conozco, ahora me hago consciente de las cosas que estoy viviendo porque un libro lo decía y tal persona que estudió lo escribió, y entonces eso es lo que me explica lo que yo tengo. Y no, simplemente te tienes que hacer consciente sabiendo que tú tienes leyes y que las manifiestas. Es aquí a donde el ser humano no puede estar en una línea a donde diga, me conviene ser consciente, pero a la vez me conviene no ser consciente. Porque cuando hay cosas que yo voy a ganar, si yo me hago inconsciente, las gano o me ganan. En la vida tienes que ser consciente de tu vida para poder crecer, porque si no, no lo vas a lograr. Dice aquí, su alma se hace gris. En el momento que el ser humano no tiene conciencia, se hace gris, sí. ¿Y por qué gris? Vamos a verlo por qué. Dentro de tu experiencia de vida, si tú estás viviendo con una pareja, si sabes que la tienes que respetar, si sabes que debes de compartir todo lo que tienes que compartir con ella por experiencia de hogar que tú decidiste tener, entonces el hecho de que te gusta otra mujer o te gusta otro hombre y te vas atrás de él a tener una experiencia, entonces te estás haciendo consciente de la gran importancia que tienes tú como persona, pero a la vez de darle el valor a esa persona que comparte contigo. Ahí es a donde se maneja la parte de la inconsciencia. En el momento que la persona se va a tener esa experiencia con otra persona, empieza a grabar cosas de oscuridad. Bueno, cosas de oscuridad, sí, y vamos a tratar de manejarlo de otra forma. Están teniendo una relación sin amor. Están experimentando con una persona que no es su pareja. Están experimentando cosas con un ser humano que ni siquiera ustedes tenían pensado experimentar. Y ustedes no saben si esta persona solamente los está tomando como juego o como simplemente una diversión. Pero es ahí a donde uno cae en el error de la humanidad, y entonces empezamos a vivir cosas que no deberíamos de vivir y rompemos la ley del amor, rompemos la estabilidad que habíamos formado con una persona. Esto es un ejemplo para que puedan ver de qué manera se empieza uno a grabar dentro de la oscuridad, y como dicen, el espíritu se vuelve gris, pero es porque se está grabando oscuridad. Continuamos. Y su conciencia humana, que ya comentamos de qué se trata, su alma se hace gris, cae en tinieblas, de tumbos de aquí para allá, redunda en falsas doctrinas y se lleva hasta la tumba. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esto? En el momento que yo estoy experimentando algo por inconsciencia, simplemente yo estoy grabando cosas que no están dentro de la ley. En el momento que no están dentro de la ley y hay alguien que me empieza a decir que tengo 72 billones de ojos que me observan, que son mis células, que tengo aparte 7 centros de memoria, que ahí se graba todo lo que estoy haciendo, y que tengo 5 sentidos a donde yo estoy experimentando y estoy grabándome a mí como espíritu, que no solamente es una experiencia de cuerpo, ahí es cuando nuestra mente empieza a tener esa oscuridad del por qué yo lo hice. Si te haces consciente, entonces empiezas a decir por qué lo hice. Pero si no te haces consciente, entonces te vas a seguir experimentando más esas experiencias, porque lo estás deseando. Pero hay alguien que te está observando. Los 72 billones de células que tienes en tu cuerpo. Las manos te llevan a experimentar todos esos errores. La boca, los ojos, la nariz, los oídos. Simplemente te estás violentando. Ahí es cuando entra la conciencia y hay alguien que te dice lo que no debes de hacer, es cuando tu cabeza empieza a hacer esto.
¿Cómo pude haber violentadome o cómo pude haberme caído en una tentación a donde yo no debí de haber caído? Ahí es a donde cae esto, que empiezan a darse tumbos de aquí para allá, porque ya no saben ni qué hacer, porque ya no saben si agarrar la conciencia o no agarrar la conciencia, y te das cuenta de todo lo que estás haciendo. Es aquí a donde nos damos cuenta entonces de la falsa doctrina. ¿Y por qué de la falsa doctrina? Porque todas las religiones, en lugar de estarnos ayudando a vivir en paz, vivir felices, lo primero que hacen es adoctrinarnos, someternos, guiarnos en una postura donde sigamos siendo dependientes de ellos. Y es ahí donde no debemos de caer. Dice, y se la lleva hasta la tumba. ¿Qué es lo que se lleva hasta la tumba? Vamos a retroceder otro poquito. Si nosotros sabemos ahora qué es la conciencia, qué es la sabiduría del pensamiento perfecto, a donde yo tengo que tomar esa parte para poder seguir creciendo yo como espíritu, y entonces en el momento de ser consciente de mi vida, de mi forma de accionar, y ver que hay cosas que yo no puedo hacer porque yo solita me estoy oscureciendo con ese libre albedrío, con mi propia experiencia, que yo estoy cayendo, entonces ahí es a donde mi cuerpo atrapa al espíritu. En el momento donde yo me atrapo, dejo de ser consciente de toda la experiencia que yo tengo y caigo adentro de la inconsciencia, manipulando todo aquel que se me acerque, sacando provecho de todo aquel que yo pueda, robando si es posible. Toda esa parte es inconsciencia, porque no te haces consciente de lo que realmente eres. Si tú supieras lo que eres un espíritu, que estás adentro de un cuerpo, que tiene 72 billones de ojos, que nunca te han dejado, que el Padre Eterno lo tienes aquí en representación de tu alma y que Él te acompaña en cada momento, entonces te llevaría a pensar qué has hecho con tu vida, porque siendo un espíritu, estando adentro de un cuerpo, te lleva a retroceder, te lleva a darte cuenta de lo que has hecho, y es ahí a donde te pegas diciendo, ¿cómo pude haberme hecho esto? Es ahí a donde tú te das no por vencido, ni te das por analizarte, por reflexionar, porque iba yo a utilizar la palabra por juzgarte, pero no te puedes juzgar, porque para juzgarte necesitarías estar limpio de ti mismo para poderte juzgar a ti mismo. Entonces simplemente estamos viviendo en una experiencia donde nos hacemos consciente. Es aquí a donde tenemos que recurrir a un pensamiento perfecto, a la conciencia del Padre. Y cómo, recuerden que la conciencia tiene un poder, el pensamiento perfecto anterior. ¿Cómo es un pensamiento perfecto anterior? Nosotros podemos verlos en los niños chiquitos. Desde que nacen hasta que tienen 3 añitos, son felices. Ellos no piden ir a trabajar para tener de comer. Ellos saben que tienen la comida segura. Ellos no están pensando en qué vestirse. Ellos saben que la vestimenta la tienen segura. Ellos no piensan en tener un lugar a donde vivir. Ellos tienen el lugar seguro. Y el humano, el adulto, es el que tiene muchos miedos por ser inconsciente, por no saber lo que es. Pero este niño o esta niña, cuando es chiquitito, es totalmente feliz. No tiene odios, no tiene rencores. Es consciente, tiene un pensamiento perfecto. El abrazar, el sonreír, en comer, en disfrutar, en jugar. Y no es porque no tenga obligaciones. Hay que hacernos consciente que una cosa es la conducta, de la forma como nosotros tenemos que recobrar y ser nosotros, siendo conscientes de todo lo que somos, y otra cosa es que nos deslindemos de lo que realmente somos para tomarnos de la inconsciencia y entonces fallarnos a nosotros mismos, porque no estamos fallándoles a nadie. Es el momento de hacernos responsables de nuestra propia vida. Ahora sabemos que la conciencia tiene un poder que es el pensamiento perfecto del Padre. Si el Padre son las ramas de las leyes y el Padre es la sabiduría que se manifiesta en todo lo que a ti te rodea, entonces es allá donde tienes que aprender a reflexionar y pensar y observar qué tipo de pensamiento es el que estás generando, porque tu pensamiento tiene que estar basado bajo esa ley del amor.
no en otra cosa. Si vas a crear, tienes que crear bajo el régimen del amor, no tienes que faltarte, porque en el momento que tú te faltas, te violentas a ti mismo, y en lugar que alargues tus días, te los acortas físicamente, espiritualmente no, pero físicamente sí. Si tomamos un poquito la inconsciencia y observamos a la humanidad, hagamos un ejercicio, observenme a mí con esa inconsciencia, que dentro de esta vida estuvimos pasando una experiencia hace un año de que teníamos, para poder salir, teníamos que hacer una cierta operación, porque nos habían informado por todos los medios que desde Japón había venido algo y que por Estados Unidos y que de inmediato corrió así y ya lo tenías en tu país. Y por el gran miedo que te metieron o que me metieron en ese momento, yo tuve que ir a recurrir. Sin haber averiguado, yo me sometí bajo lo que yo escuché sin pensar y sin reflexionarlo. Consecuencias, a lo mejor me enfermé del hígado o del riñón o de la sangre, o me están dando trombosis, o tengo preinfartos, o las defensas se me bajan con facilidad, porque actué sin conciencia. Fui inconsciente en mi accionar, porque en lugar de haber reflexionado, me fui con los demás, por escuchar a alguien externo que no era yo. Si en el momento yo hubiera reflexionado en mí y me hubiera yo observado y el ambiente y observar a los demás y reflexionar cómo andaban, entonces yo hubiera tomado una solución para mi persona. Y a lo mejor dirías, pero es que tenías que trabajar. Sí y no. Sí, porque hubo la posibilidad de trabajar desde casa. Y si yo por el miedo decidí hacerlo aún estando en casa, entonces es ahí a donde yo debo de asumir mis consecuencias de un accionar por no haberlo reflexionado, por haber actuado sin conciencia. En este caso, si yo me estoy haciendo consciente y me voy informando de todas las cosas que se están manifestando en todos los medios, entonces voy a saber que Pepito no vino desde Japón y se quedó en Estados Unidos y desde ahí se expandió a todo mundo. Ahí me estoy haciendo consciente que probablemente pueda ser un cuento chino, ¿no? Y que observando a la gente y que compartiendo y viendo y saliendo y compartiendo yo, no me enfermo, entonces puedo tomar una solución de mí. Ahí me estoy haciendo consciente de algo que yo estoy comprobando. Y en el hecho de comprobarlo en mi ambiente, es ahí a donde yo tomo esa decisión de hacerlo o no hacerlo. Pero si yo tomo ese pensamiento anterior perfecto, yo no tengo por qué agredir a mi cuerpo, no tengo por qué violentarlo con nada, simplemente tengo que cuidarlo. Si yo cuido a mi cuerpo, lo alimento, lo hidrato y ejercito, entonces simplemente mi cuerpo va a reflejar todo lo que lo he cuidado y mis defensas no van a decaer. La parte inconsciente son todos los errores que yo he cometido, a lo mejor en hablar, en el expresarme, en compartir, en accionar en mi vida, en tomar decisiones, la parte inconsciente en necesidad de pertenecer a algún grupo religioso, dogmático o esotérico. Mi parte inconsciente es tomar partido por si es la derecha o la primera. Mi parte inconsciente es que tengo que pertenecer a un grupo porque si no, no tengo pertenencia o no tengo identidad y tengo que parecerme a alguien. Mi inconsciencia va a ser también ser parte de toda esa parte manipuladora, que si hay alguien que me dice, oye, yo te doy una tajada de dinero, pero si tú me ayudas a manifestar y si yo lo acepto, estoy haciendo parte inconsciente de la situación por dejarme llevar de mis necesidades y egos. Hay que reflexionar qué es la parte inconsciente en mi vida y hacerme consciente que haga lo que haga,
debo de tener y usar ese poder en mí, porque la conciencia no es exclusiva para una persona. La conciencia es un don que todo mundo tiene, pero que no la quiere usar. Y cuando la usa, bajo su conveniencia. Entonces hay que hacernos conscientes de que tan solo la conciencia es parte de mi esencia y que esa esencia me va a llevar a ser feliz, a vivir tranquila, a manifestarme con amor hacia los demás, pero no voy a caer en errores de violentarme a mí como espíritu y mucho menos con mi cuerpo físico. Seamos conscientes. Si nosotros tenemos ese pensamiento anterior perfecto en mí, entonces ¿por qué estoy creando pensamientos de dolor y de tristeza? Hay que transformarlo, porque nosotros tenemos y manifestamos ese pensamiento posterior y es lógico, porque ese primer pensamiento es del Padre. Nosotros como esos espíritus tenemos ese pensamiento posterior al Padre. Hagamos buen uso de él. Liberémonos de esa inconsciencia. No cargues con cosas que no son tuyas. Libérate. Libérate. Aquí nadie te va a juzgar. Nadie. Aquí solamente el que ejecuta tu error y tu acierto eres tú, usando tus leyes. A partir de ahí, hazte consciente para ya no errar en la vida. Ya es justo que tú que me estás escuchando te des la oportunidad de ser feliz ahora, a partir de ahora, hoy, no mañana ni pasado. Hoy tienes que ser feliz, porque hoy tienes vida, hoy tienes este privilegio. Disfrútalo, usando ese pensamiento perfecto, anterior, por lógico. Y a lo mejor me vas a decir, ¿y entonces cómo es ese pensamiento perfecto? Bajo la ley del amor, bajo la creación, con la conciencia. De ahí se derivan todas las leyes. Por eso les digo y les manifiesto, y les voy a seguirles manifestando cuantas veces yo pueda para que logren comprender que si tú vives la ley del amor, no corrompes ya nada en ti, porque vas a cuidar que no te salgas de esa línea, la ley del amor. Cuando tú vivas adentro de esa ley del amor, todo se te va a facilitar, todo se te va a hacer mejor y vas a tener las defensas altas. Bueno, pues esperemos que pueda yo entrar a la siguiente y nos veamos en un directo. Voy a tratar a estar 8:30 el próximo lunes. Nos estamos viendo. Bye.